Bueno, buenas tardes nuevamente. Vuelvo a reiterar la gratitud de estar acá presente. Voy a tratar ahora lo más brevemente posible el algoritmo diagnóstico y terapéutico en el cáncer medular de tiroides. No tengo ningún conflicto de interés. Como introducción al tema, vamos a decir que los cánceres medulares de tiroides se originan a nivel de las células parafoliculares, que son células neuroendocrinas que están encargadas de producir tirocalcitonina. Esta hormona va a intervenir junto con otras en la regulación del calcio sérico. Los cánceres medulares pueden aparecer como una enfermedad esporádica en la mayoría de los casos o pueden aparecer en el contexto de una enfermedad hereditaria. Anteriormente, hace algunas décadas atrás, se estimaba que la prevalencia del cáncer medular de tiroides podía llegar hasta el 10%. Sin embargo, actualmente viene descendiendo esa frecuencia relativa, pero no por un descenso de la aparición del propio cáncer medular de tiroides, sino porque se está elevando y aumentando la detección de cánceres papilares. Y es así que actualmente los cánceres medulares son aproximadamente un 2% de todos los cánceres tiroideos. Pero sin embargo hay que destacar que a pesar de su escasa frecuencia son los responsables de hasta un 13% de las muertes por cáncer de tiroides y que la supervivencia y la recidiva tumoral va a depender fundamentalmente del estadio del tumor primario. Y se sabe que en tumores pequeños, menores de 2 centímetros, la sobrevida a 10 años puede llegar a ser cercana al 100%, pero cuando estos tumores crecen y llegan a ser mayores de 4 centímetros, la sobrevida cae a 20% menos. Desde el punto de vista histológico, habitualmente las formas esporádicas son tumores solitarios, mientras que las formas hereditarias habitualmente son tumores multicéntricos, que se caracterizan por ser las formas esporádicas, un nódulo sólido, pardo rojizo, que pueden tener una necrosis central. Desde el punto de vista microscópico tienen células poligonales, fusiformes. Una de las características más típicas de estos tumores es que la presencia de una sustancia amiloide, que no es más que la secreción de calcitonina a nivel del intersticio y del citoplasma. Y esta presencia de calcitonina determina además la avidez por el rojo congo, que es una de las tinciones que característicamente cuando se la expone a la luz polarizada puede determinar una refringencia verde manzana, como se observa en la imagen del centro. El diagnóstico, cuando las formas esporádicas, que son las más frecuentes, habitualmente es el de un nódulo tiroideo, que se presenta, sin embargo, con metástasis ganglionares con bastante frecuencia, y esto va a depender del tamaño tumoral, y además se puede presentar con metástasis sistémicas hasta en un 10% de los casos. Si bien son tumores que son más agresivos que los cánceres diferenciados, tienen un comportamiento bastante impredecible desde el punto de vista evolutivo. En los síndromes hereditarios se ha visto que el MEN2B son el que determina una agresividad mayor, seguido por el MEN2A, y los casos más indolentes son los de cáncer medular familiar. Un elemento a destacar en el diagnóstico es que la punción citológica con aguja fina en estos casos tiene una baja sensibilidad, apenas supera el 50%. Entonces hay que asociar otros estudios, como puede ser la determinación de calcitonina en el lavado de la aguja de la punción. Y esto puede elevar la sensibilidad y la especificidad, y se puede llegar, cuando se toma como punto de corte los 10 picogramos, se puede llegar a una sensibilidad de casi el 90% y especificidad cercana al 100%. Otros elementos, otros elementos a dosificar son los niveles de calcitonina en sangre,
de los cuales hay que destacar que no debería ser una dosificación sistemática en todos los nódulos tiroideos, sino que esta dosificación de calcitonina tiene que estar dirigida cuando tenemos alguna sospecha, ya sea por antecedentes familiares o por alguna cosa de la citología que nos lo señale. Ya que los niveles de calcitonina pueden estar alterados, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal crónica, en pacientes que están tomando inhibidores de la bomba de protones, en pacientes fumadores, y esto puede dar una tasa relativamente elevada de falsos positivos. Otro marcador que es importante determinar en el preoperatorio para el diagnóstico y el pronóstico es el antígeno carcino embrionario, el cual cuando está elevado es un elemento de desdiferenciación tumoral y un elemento de mal pronóstico. Como estos tumores son tumores neuroendocrinos, también pueden segregar algunas otras hormonas, como pueden ser CA19-9, cromogranina, somatostatina, péptido estimulador de la gastrina y péptido estimulador intestinal. Y estos a veces, en algunos casos muy excepcionales, son los responsables de algún tipo de síndrome de síndrome neuroendocrino que se produce y de síndrome paraneoplásico que se produce. La mutación RET ha sido un antes y un después en la evolución y el tratamiento de los cánceres medulares. El gen RET codifica la tirosinquinasa, que es una proteína indispensable para el desarrollo embrionario. Se han detectado más de 100 mutaciones diferentes del protoncogen RET, y de acuerdo a cuál es la que esté presente es el riesgo y la agresividad del cáncer medular, como vamos a ver a continuación. Las mutaciones germinales, cuando aparecen en todas las células del cuerpo y son las responsables de los tumores hereditarios, mientras que las mutaciones somáticas son las que aparecen en las variantes, en los casos esporádicos. La estadificación preoperatoria debe ser meticulosa. La planificación requiere que si se sospecha que hay la posibilidad de una enfermedad hereditaria, hay que buscar previamente a la resolución del carcinoma medular, hay que buscar la presencia de un feocromocitoma o de un hiperparatiroidismo, porque esto va a condicionar no solamente la táctica quirúrgica, sino la oportunidad. Creemos que en estos casos hay que resolver primero el feocromocitoma. La dosificación de tirocalcitonina, sabiendo que puede estar modificada, sobre todo en las formas familiares si hay un hiperpara concomitante, es importante porque, como ya vamos a ver, nos puede condicionar el tratamiento. El mapeo ecográfico es fundamental, tiene que ser a cargo de un ecografista experto que nos visualice no solamente la región infratiroidea, sino que además tiene que hacer un mapeo muy detallado de todos los ganglios cervicales. Como estos tumores además hasta en un 10% se presentan como tumores con diseminación a distancia, se impone realizar un mapeo corporal total, y eso puede ser realizada con tomografía o con algún tipo de PET. Sobre todo el que se recomienda es el PET con galio dotatate, ya que estos tumores neuroendocrinos tienen mayor avidez por esta sustancia y bastante menos por la glucosa marcada. En cuanto al tratamiento, es importante destacar que la primera cirugía es la mejor oportunidad, es la oportunidad de oro para tratar al paciente, para evitar recurrencias y mejorar la sobrevida. Entonces hay que planificar este tratamiento. Hay las guías, sobre todo las guías ATA, recomiendan que los vaciamientos ganglionares, el vaciamiento ganglionar estándar en un cáncer medular siempre va a ser el vaciamiento central, pero de acuerdo a los niveles de tirocalcitonina se pueden ir agregando vaciamientos profilácticos a las regiones cervicales adyacentes, al mediastino
e incluso hacer vaciamientos ganglionares bilaterales. Sin embargo, es de destacar que esta recomendación de las guías ATA no logró una unanimidad en su confección, ya que hay algunos otros factores que pueden estar motivando la elevación de la tirocalcitonina, como es el tamaño tumoral, la capacidad de secreción que tenga el tumor y también la presencia de metástasis mediastínicas o metástasis a distancia. En las formas hereditarias se recomienda la cirugía profiláctica y acá es muy importante la determinación de las mutaciones del proto-oncogen RET germinal, ya que el concepto en estos casos es tratar de operar antes de que la hiperplasia de las células parafoliculares se transforme en un carcinoma. Y entonces la detección de las variantes agresivas del proto-oncogen RET pueden condicionarlos la terapéutica. Por ejemplo, en el MEN2B, cuando aparece la mutación RET del codón M918, hay algunas guías que recomiendan la tiroidectomía antes del año de vida e incluso en algunas situaciones antes del mes de vida, cirugías que son enormes para niños tan chicos. En los MEN2A, cuando tienen también una mutación RET agresiva, como es la del codón C634, se recomienda que esta tiroidectomía sea realizada antes de los 5 años de vida y si la tirocalcitonina al momento de la cirugía está elevada, también hay que asociar un vaciamiento central de cuello. Mientras que por el contrario, las formas de carcinoma medular familiar son más indolentes y si no tienen estas mutaciones agresivas, se puede hacer un seguimiento con calcitonina y ecografía y diferir la cirugía hasta que éstas se vean alteradas. En el posoperatorio es importante realizar la dosificación de tirocalcitonina, la cual va a tener implicancias pronósticas y seguramente terapéuticas. Las guías lo que recomiendan es empezar a hacer las dosificaciones seriadas de calcitonina a partir de los 3 meses. Cuando encontramos, luego de ese periodo, que se mantiene la calcitonina elevada, esto está hablando de que seguramente hay una enfermedad persistente y bueno, hay que revisar si esta persistencia está locorregional o es a nivel sistémico. Otro elemento de mal pronóstico es la velocidad de duplicación de los valores de carcinoma embrionario de tirocalcitonina, ya que cuando estos tiempos de duplicación de los valores se dan en forma rápida, son un elemento de mal pronóstico y de menor supervivencia. Sin embargo, en el cáncer medular no todo es malo. En el 2015, el grupo del INSEID desarrolló el concepto de riesgo dinámico, que modifica la estimación inicial del riesgo. Y estos autores encontraron que en los pacientes en los cuales en el posoperatorio la tirocalcitonina bajaba y no había ningún elemento estructural en las ecografías de seguimiento, se podía modificar ese riesgo y se predecía un riesgo de recurrencia baja, que no llegaba a superar el 8%, y una mortalidad a 10 años menor del 5%. Sin embargo, como este tumor sigue teniendo una evolución incierta, es que ya en el 2020 y 2022, 2 grupos, uno del Memorial Sloan Kettering y otro del Hospital Royal North Shore de Sydney, trataron de emular la clasificación que se hace de los tumores neuroendocrinos de otras topografías y entonces determinaron, de acuerdo a la presencia del índice mitótico o su sucedáneo, el KI67, y la presencia de mitosis, si se trataba de tumores de alto o bajo grado. Y lo que se encontró
en estas series fue que independientemente de la carga tumoral inicial, de los niveles de calcitonina y de SEA, las curvas de sobrevida global, de sobrevida libre de enfermedad, de recurrencia locorregional y a distancia son significativamente diferentes en ambos grupos, en el grupo de alto grado y en el grupo de bajo grado. En cuanto a los tratamientos complementarios en estos tumores, antiguamente se utilizaba la radioterapia. En estos momentos la radioterapia externa no es recomendada, solo se usa cuando hay metástasis óseas o encefálicas. Hay que tener mucho cuidado para indicar radioterapia, sobre todo si hay evidencias de compromiso de la vía aéreo-digestiva, porque eso puede desencadenar una fístula. A partir del 2005 ha habido una revolución en cuanto al tratamiento de los tumores medulares, porque se encontraron después, a partir de la dosificación de la mutación RET y de todos los tratamientos target, se ha visto que además el gen RET, la mutación RET tiene cierta semejanza al factor de crecimiento del endotelio vascular tipo 2, entonces es susceptible de tratamientos con inhibidores, con inhibidores antiangiogénicos, como son el vandetanib y el carbozatinib. Estas palabras a mí me están matando. El día que me las aprendan las van a dejar de usar. Como segunda línea hay otros inhibidores multiquinasa que se pueden usar con resultados más o menos prometedores. También hay resultados que se están evaluando con la administración de radionúclidos de somatostatina marcada con moléculas radioactivas como pueden ser el itrio y el lutecio, las cuales están teniendo un relativamente resultado esperanzador, y también hay en forma experimental algunos reportes de la administración de inmunoterapia con células T modificadas. Hay algunas situaciones específicas que interesa aclarar. El primer punto es cuando el hallazgo del cáncer medular se hace en el posoperatorio, en la pieza de anatomía patológica. Y esto puede no ser infrecuente porque, como dijimos, la punción con aguja fina tiene una baja sensibilidad. Entonces, en estos casos hay que hacer una dosificación de la mutación RET germinal, hacer una tirocalcitonina y una ecografía de evaluación del cuello. Si las tres cosas son negativas, se puede decidir que la cirugía fue completa. Si aparece una tirocalcitonina elevada o hay evidencias de recidiva estructural, obviamente hay que ir a hacer una reoperación. Si en el caso que la cirugía previa tuvo un vaciamiento ganglionar que contó con menos, fue pobre, con menos de 5 ganglios, también hay que ir a una reoperación. Pero en el caso que la calcitonina esté enormemente elevada, que esté por encima de los 1000 picogramos por mililitros, ahí ya el tratamiento quirúrgico pierde su lugar porque estos pacientes van a tener metástasis a distancia. Otro elemento particular que hay que tener mucho cuidado son con el diagnóstico de microcarcinoma medular, porque no podemos emular las conductas terapéuticas que tenemos con los microcarcinomas de los cánceres papilares y diferenciados, ya que estos microcarcinomas papilares pueden tener metástasis ganglionares hasta en casi un 4% de los casos al momento del diagnóstico. Entonces, en estos pacientes, siempre, a pesar de este diagnóstico, hay que hacer la tiroidectomía total con el vaciamiento subradical. En los tumores irresecables se han intentado varios tratamientos, sobre todo con inhibidores de la tirosinquinasa, han tenido resultados muy regulares. En Latinoamérica no se ha logrado emular unos resultados positivos y bueno, todavía estaremos en la búsqueda de otros elementos que nos mejoren el pronóstico y el tratamiento de estos pacientes.
Como conclusión, y para ser breve, tenemos que decir que estos tumores, si bien son raros, tienen un comportamiento agresivo, pero que puede ser impredecible. Cuando hay sospecha de estos tumores, se impone la dosificación de calcitonina y de antígeno carcino embrionario. La detección del gen RET, de las mutaciones del gen RET germinal, es recomendable, sobre todo cuando estamos sospechando que son formas familiares. Hasta el momento actual, los niveles de tirocalcitonina en sangre van a definir la táctica quirúrgica. Hay que planificar esa cirugía porque es la mejor oportunidad para realizar la curación del paciente, y siempre todos estos pacientes los tenemos que manejar en el contexto de un equipo multidisciplinario. Y acá estamos en conjunto en diferentes congresos y en diferentes actividades con todo el grupo que nos acompaña del Hospital Pasteur, que está compuesto por nosotros los cirujanos, endocrinólogos, citólogos, patólogos, cirujanos de tórax y con los cuales seguimos a estos pacientes con mucho cariño y mucha pasión. Finalmente, nuevamente, los espero en los congresos. Muchas gracias.